Hola chicos, esto es Medicina Interactiva y hoy hablaremos sobre columna cervical. La columna cervical es una estructura que se encuentra entre la región torácica y el cráneo. Esta está conformada por 7 vértebras que tienen el nombre de C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. C1 es conocida con el nombre de atlas. C2 es conocida también con el nombre de axis. Y C7, a pesar de no tener un nombre propio, tiene una particularidad. Algunos autores la describen como la vértebra cervical prominente, debido a que su apófisis espinosa es saliente y puede ser palpada desde la región posterior del cuello. Las vértebras cervicales cuentan con características que nos permiten diferenciarlas de las demás. Primero se observa un cuerpo. El cuerpo de las vértebras cervicales es alargado transversalmente y en ella se observa una cara superior, posterior, inferior, lateral y anterior. Como habíamos dicho anteriormente, el cuerpo de estas vértebras es alargado transversalmente y se caracteriza porque presenta unas apófisis que no son observables en las demás vértebras, que se conocen como apófisis unciformes. Las apófisis unciformes se presentan como salientes en la porción superior del cuerpo. Además, en ellas se observa que el foramen vertebral tiende a ser triangular. Se destacan también sus apófisis articulares en la región superior e inferior de la vértebra, y al igual que en cualquier otro tipo de vértebra, estas facilitan la conexión entre ellas mismas. Estas vértebras tienen la particularidad de que cuentan con una apófisis espinosa bífida, es decir, se divide en su región terminal. Con respecto a las apófisis transversas de las vértebras cervicales, observamos que éstas presentarán dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y además de eso, se denota un foramen que se conoce como foramen transverso, y que facilita el ingreso o el pasaje de la arteria vertebral a través de la misma. Como lo había mencionado, en la columna cervical encontramos dos vértebras principalmente que tienen características diferentes o particulares. Primero encontramos al atlas. El atlas es la primera vértebra de la columna cervical, también conocida como C1. Se caracteriza porque el atlas es conformada por un arco anterior, un arco posterior, masas laterales. Las masas laterales en par se caracterizan porque cuentan con una cara superior en la cual encontramos las carillas articulares superiores que permiten su articulación al hueso occipital. Y en la región inferior encontramos las carillas articulares inferiores que permiten su articulación con el axis. Además de esto, esta vértebra también cuenta con los forámenes transversos. Forámenes transversos que se caracterizan porque dan origen o permiten el paso de la arteria vertebral. La arteria vertebral en esta zona discurre detrás de las masas laterales formando el llamado surco de la arteria vertebral. Justamente esto ocurre antes de que las mismas arterias vertebrales en par se unan para formar la arteria basilar. El arco anterior del atlas se caracteriza porque en su cara anterior presenta un tubérculo que se conoce como tubérculo anterior y en la cara posterior encontramos una fosa que se conoce como fosa odontoidea y que permite su articulación con el axis. Finalmente tendremos al axis. El axis corresponde a la segunda vértebra cervical y no presenta características morfológicas resaltantes o que la diferencien en gran manera con las demás vértebras cervicales, a diferencia de que ésta en su cuerpo presenta una saliencia o una protuberancia que se conoce como apófisis odontoides. La apófisis odontoides, como pueden observar acá,
es prominente y es capaz de alcanzar al atlas, permitiendo la articulación del atlas y el axis. Esto ha sido todo. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta y compártelo. Muchísimas gracias por verlo y que tengas un lindo día.